Ok, buenas noches. Con nosotros el embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Vieira Blanco. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos los... Creo que me están oyendo, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí. Bienvenidos todos los que han participado y obviamente la más calurosa bienvenida para nuestros panelistas y destacados profesionales de la medicina que, digamos, tendrán la responsabilidad la noche de hoy de conversar con nosotros sobre el COVID-19 en Venezuela y su situación actual, impacto y desafío, como hemos titulado el evento. Quiero, antes de darle la palabra a la primera de nuestros panelistas, destacar eh, mi expresión una vez más de gratitud para nuestro equipo de trabajo en la embajada. Quizás muchos de los que nos escuchan esta noche no saben, o si lo saben igual lo confirmo. Han sido ya largos 2 años de un arduo trabajo que se ha hecho de manera voluntaria, no como muchos piensan en las mieles del augurio y de la abundancia, sino trabajando con las uñas y con el corazón, como me gusta decirlo, destacando una labor de un equipo de venezolanos, además muy bien preparados, talentosos, que han sacado la cara por esta misión y representación diplomática en disciplinas muy diversas, que también es bueno recordar. Porque el impulso que le ha dado Canadá a la ayuda humanitaria, hablando de asuntos de salud pública, el aporte económico que ha hecho a países como Colombia, como Perú, como Ecuador, casi 100 millones de dólares. Las decisiones que ha tomado el gobierno canadiense en protección de los venezolanos en cuanto a sus estatus legales, la extensión del pasaporte, la defensa de los derechos humanos, eje fundamental de Canadá con Estados Unidos, Grupo de Lima, Grupo Internacional de Contacto y Europa. Canadá es un país que ha sido uno de los que denunció a Maduro y a sus camarillas y a su cadena de mando ante la Corte Penal Internacional. Con este servidor y nuestro equipo hemos tenido las puertas siempre abiertas para que escuchen los problemas de los venezolanos migrando a Canadá o de los venezolanos en Canadá. Y sin este equipo de destacados venezolanos que me han acompañado en toda esta jornada, pues debo decir que nada hubiese sido posible. Personas, digamos, como la bella Jessica Cloud, Sergio Graterol en las redes sociales y en todo lo que es la coordinación de eventos y mucho más. Edgardo Romero, que es casi junto con Álvaro Briceño, el Sancho Panza de este Quijote, o ellos los Quijotes que se han encargado de explicarle a las implementadoras, a los gobiernos, no solamente de Canadá, sino del Grupo de Lima, informes voluminosos, destacados sobre el porqué de la continuidad de esta lucha, informes jurídicos, administrativos, todo el equipo de traductores que en este país tiene que hacer a dos manos, en inglés y en francés. Ya suman, repito, largos 2 años que nos han convertido, por cierto, todos en una gran familia. Y los hemos hecho con la pasión, los hemos hecho con el orgullo y con el honor de representarlos a cada uno de ustedes. Quería tomar este pequeño break de introducción para compartir con ustedes lo que no tengo ningún reparo en decir, es la embajada que se ha convertido en una verdadera taza de plata y que ha hecho con el impulso de de todas las incidencias y de todos los reportes e informes que levanta este equipo para Canadá, ha hecho de este país un país donde no solamente el gobierno, representado en Trudeau, sino grupos parlamentarios amigos, senadores, think tanks, en fin, stakeholders y un largo número de colaboradores han hecho de Canadá la plataforma que ha servido mucho darle contenido y vida a la narrativa que hoy caracteriza
el régimen que tenemos en Venezuela. Así que a mis muchachos, como los llamo, así como a mi esposa Gaby, que también se ha montado encima este arduo trabajo, y obviamente de quien a veces comienzo a tener muchos celos porque se la han robado y ella se ha prestado a ello y me he quedado, no me importa, casi sin cónyuge, pero ha sido realmente una gran aliada de todo el equipo. Vaya para ella también, para Gaby, nuestras palabras no de gratitud, sino simplemente de reconocimiento. En este panel tenemos hoy a la doctora Contreras, Parada, tenemos a Carlos Torres Viera, a este lo conozco de niño, inevitablemente, porque es pariente, y además estoy rodeado de médicos, porque aquí la única oveja negra de la familia Viera, por cierto, soy yo, ya que soy uno de los pocos que no es médico, de tal manera que tengo hoy esa gran satisfacción de estar rodeado de lo que ha sido mi vida desde que nací. Esto es rodeado de galenos, de médicos y de ese espíritu absolutamente heroico y épico de nuestros médicos en Venezuela. Yo quiero ya, sin mayor preámbulo, agradecerles nuevamente a ustedes que luchan desde adentro y desde afuera por la salud de los venezolanos y por llevarle al mundo también una palabra de lo que ocurre en el país. Agradecerles su participación la noche de hoy. Y bueno, entiendo yo, mi querido Álvaro, jefe de equipo y staff, que quien tiene la palabra para comenzar es la doctora Marisabel Parada, ¿correcto? O, perdón, la doctora Ana Contreras. Corrígeme si estoy bien en el orden. Vamos a comenzar, gracias Orlando, vamos a comenzar con la señora Contreras, ¿ok? Va a seguir el doctor Torres y va a cerrar la doctora Parada, ¿ok? Bueno, vale, tú la señora Contreras, a la señora Contreras. El Zoom es suyo, ¿ok? Olvidé decir que la licenciada Ana Rosario Contreras es presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital de Venezuela, con lo cual entiendo que usted está ya en Venezuela, en Caracas, ¿correcto, Ana? Así es, así es. Bueno, muy buenas noches. Un saludo al embajador de Venezuela en Canadá, a ese equipo que ha hecho posible este encuentro, al doctor Torres, a la doctora Parada. Efectivamente, yo soy licenciada en enfermería. Soy la presidenta actualmente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital y, por supuesto, como enfermera, miembro de un equipo de salud que conformamos la primera línea de atención a los pacientes COVID-19, testigos presenciales de la tragedia humanitaria que hoy vive Venezuela en materia de salud. A quien me escucha, acá nos presentan un esquema de dónde estamos. Yo quiero agregar una palabra, ¿dónde estábamos? Venezuela ha sido en otros tiempos un país donde hemos exportado excelentes profesionales de la medicina. La ciencia médica en Venezuela evolucionó de una manera tal que éramos referencia nacional e internacional. Cuando llega hace 22 años que empieza un deterioro paulatino, en el año, y para ser corto y respetar el tiempo que me dieron, en el año 2015 nuestra Asamblea Nacional declara una crisis hospitalaria. Pero como no era una guerra, no era un desastre natural, es un estado fallido quien la ha generado, hablamos de una emergencia humanitaria compleja. Y por supuesto, activándose los mecanismos, los trabajadores de la salud, exigíamos, veíamos como no había medicamentos, cómo el régimen le negaba las divisas para la importación de medicamentos, impactando, por supuesto, al paciente, la grave falla en las estructuras, la corrupción. Se mandan a remodelar 14 hospitales en el Distrito Capital, hoy son unas ruinas, y así llegamos al 2020, cuando inicia esta pandemia. ¿Y cómo nos encontramos? Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, Venezuela tiene un sistema de salud muy débil. Hoy vemos cómo puedo caracterizar la llegada de la pandemia en Venezuela con precariedad,
el pandemonio, la paranoia, la falta de protocolos y sobre todo la opacidad informativa. Hoy los venezolanos y yo como enfermera, como miembro del equipo de salud, no sabemos cuál es la magnitud de la pandemia en Venezuela. Y no lo sabemos porque simplemente no se hacen las pruebas diagnósticas, no, por supuesto, no hay un manejo de la pandemia. Podemos escuchar a alguien que hoy usurpa funciones de gobierno en Venezuela hablar de unas gotitas milagrosas. Entonces esto nos da una idea de cómo se está manejando esta circunstancia que afecta a muchos países. Tenemos entonces que los datos más importantes para el manejo de una pandemia deberían ser, o los mecanismos más importantes, los datos. No tenemos información, hay una opacidad informativa. Hoy la falta de pruebas diagnósticas, por supuesto, no permiten determinar o detectar el número de contagiados y esto no permite pues tratar de detener los brotes para poder evitar la proliferación en nuestras comunidades. Pero además de eso, es que no tenemos servicio de agua. El 80% de nuestros hospitales públicos carecen de algo tan elemental como lo es el agua. Igual que en muchos hogares venezolanos donde el agua llega una vez al mes o cada 3 meses, la falla sistemática de los servicios públicos. Y me detengo con el agua porque una de las medidas medulares para prevenir el contagio es el lavado de manos. Imagínense ustedes, hoy nuestros hospitales están golpeados no solamente por el colapso de la infraestructura, sino también por la falta de personal. Hay una migración laboral importante de trabajadores de la salud, porque lamentablemente esto asociado al incumplimiento del régimen usurpador de políticas salariales, esto ha generado pues que el instinto de sobrevivencia de nuestro personal ha hecho que hoy nuestros hospitales están quedándose solos. La gran mayoría de nuestros médicos especialistas en terapia intensiva, emergenciólogos, se han ido. Hoy, lamentablemente, porque nadie puede seguir viviendo sin un sustento necesario. Esto nos ubica entonces, estamos en un contexto de que casi rayamos en el umbral de una tragedia humanitaria. Y una tragedia humanitaria porque es esta crisis en salud la que evidencia un Estado fallido, que quizás antes de la entrada de la pandemia trataba de engañar a la comunidad internacional con un sistema de salud exitoso, viendo a través de una delegación médico-cubana que mantenía puertas abiertas en los hospitales, pero no había la capacidad resolutiva. Hoy la pandemia quebrantó ese mito con el cual se amparaba el régimen de Nicolás Maduro para hablar de una efectividad, y hoy vemos entonces cómo más de 300 trabajadores de la salud han caído contagiados, de acuerdo a los registros llevados por una ONG, Médicos Unidos por Venezuela, con criterios sugestivos de COVID-19. Más de 300 trabajadores con una data de 800 fallecidos, que es lo que dice el régimen que hay en Venezuela. Nosotros dudamos de estas datas. Nosotros dudamos de esta información porque lamentablemente al no hacerse la prueba, la diagnóstica, la PCR, no se confirman los diagnósticos y esas personas que hoy están falleciendo en nuestros hospitales por problemas respiratorios con clínica sugestiva de COVID no entran dentro de la estadística de fallecidos porque lamentablemente no hay pruebas y las pruebas que han hecho pues las han monopolizado. En este fenómeno, en este panorama, estamos los trabajadores de la salud. Pero ¿cómo nos está afectando? Uno, estamos tratando de cuidar una vida exponiendo la nuestra. Y ya les dije que más aproximadamente 300 trabajadores de la salud han fallecido con criterio subjetivo de COVID-19. Más de 300 venezolanos con un importante número de médicos y de enfermeras que formamos la primera línea de atención. Pero además de eso, vemos cómo se está impactando la vida de nuestros pacientes. Hoy en Venezuela hay temor reconocer que se está contagiado. ¿Y por qué hay temor? Porque el régimen implementó un protocolo tergiversado de hacer una prueba rápida
con un antígeno, enviar a las personas que salieran positivos. Ya el doctor Torres pues explicará muy bien los falsos positivos que están dando estas pruebas serológicas. Estos antígenos envían a unos campos de concentración donde provee a las ONG defensoras de los derechos humanos, han hablado de la falta de condiciones y por el contrario, que estos centros se han convertido en vectores de contagio. ¿Por qué? Porque si hay alguna persona que está allí con asintomático, en vez de mejorar estas cuarentenas, lo que es perjudicar. Esto nos da al que me escucha la idea de que la pandemia en Venezuela no ha sido manejado con criterios científicos, a pesar de que, repito, para nosotros un orgullo decir que contamos con los mejores médicos, con especialistas en la materia, la Academia Nacional de la Medicina dando información, pero lamentablemente hoy tenemos un Estado fallido que pareciera que ellos están utilizando esta pandemia como un arma de control social. Cuando había el problema de gasolina, pretendían mantener la gente en sus hogares. Cuando resolvieron a través de Irán un problema elemental de gasolina, entonces en Carnaval ampliaron la semana, relajaron la semana. No hay un cuidado y por supuesto vemos nuestros hospitales, no tenemos oxígeno. Hace poco vino una relatora de derechos humanos y preguntaba si las medidas coercitivas que le fueron decretado al gobierno usurpador de Nicolás Maduro era el causante de la emergencia humanitaria en materia de salud. Decimos totalmente no. Totalmente no, porque es preexistente. Pero hoy, dentro del medio de este marco, estamos viviendo una tragedia humanitaria. En este momento no tenemos las cifras reales del nivel del contagio en Venezuela, porque lamentablemente, lo tenemos que decir, miente el régimen de Nicolás Maduro, porque el conteo que hace lo realiza en base a las pruebas rápidas, a las pruebas diagnósticas, y lamentablemente ese ha sido uno de los grandes problemas. Hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que es testear a todo el personal salud para poder rastrear los contagios y evitar que un personal que pueda ser portador del virus, que pueda atender a una patología no COVID, no se convierta en un vector de contagio. Hay muchos hospitales donde la enfermera o el médico o el trabajador ha presentado la clínica y la respuesta es: váyase 14 días para su casa y una vez que pase el proceso regresa. Eso es una estadística que no se realiza. Por eso cuando escuchamos hablar de estos números, en Venezuela los trabajadores de la salud sabemos que mienten. ¿Por qué no hemos llevado al público la información? Porque al principio de la pandemia fuimos judicializados, enfermeras que informaban sobre casos de COVID privadas de libertad, médicos privados de libertad, bioanalistas privados de libertad. Entonces vemos un estado represivo, coercitivo, que mantiene una información que debería ser pública como un secreto de Estado para poder manejar a su antojo. Hoy, lamentablemente, el virus sigue en nuestras comunidades. Vemos cómo las unidades COVID siguen saturadas, no tenemos equipos de protección y ahí voy para concluir a la pregunta: ¿cómo podemos ayudar? Hoy los venezolanos necesitamos la ayuda humanitaria. Hoy los venezolanos necesitamos que la comunidad internacional siga, así como lo está haciendo Canadá, apoyando a los que estamos hoy resistiendo en esta apocalíptica situación en la cual nos encontramos, para poder, hasta que logremos, por supuesto, devolverle a Venezuela su grandeza a través de un gobierno democrático, electo de una manera efectiva por los venezolanos, donde no solamente votemos, sino también que podamos elegir. Pero mientras eso llega, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda humanitaria. Hoy celebramos la mesa donde se está hablando de las vacunas. Necesitamos la vacuna, no que lleguen al sector que el régimen diga,
que llegue a todos los venezolanos, porque como hombres y mujeres de ciencia creemos en las vacunas como una manera de preparar nuestro organismo a luchar contra el virus. Necesitamos que sigan ayudándonos con equipos de protección personal para poder seguir luchando contra el virus, pero sin sacrificar nuestra vida. Y lo más importante, que se promuevan programas como Héroes de la Salud, un programa que a través del gobierno interino impactó a más de 65,000 trabajadores, dándonos un pequeño respiro para poder continuar al frente de nuestro trabajo y no pensar nuestras enfermeras, nuestros médicos, en tener que hacer una migración laboral yéndose a otras instituciones, a otras ocupaciones. Por eso es importante, ciudadano embajador, el apoyo que ustedes, como los representantes de Venezuela ante el gobierno canadiense, entiendan de que en Venezuela el régimen miente. El sistema de salud es un sistema de salud muy precario. Hoy, a pesar de que disponemos de los mejores hombres y mujeres formados en el campo de la ciencia, lamentablemente muchos de estos CDI están en manos de médicos integrales comunitarios que dudamos de su formación, de su capacidad, y estos son los que ellos pueden utilizar para hacer de esta pandemia una arma de control social. Pero sin embargo, hoy nosotros como trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, bioanalistas, odontólogos, los que conformamos esa primera línea de atención, seguimos batallando, pero tenemos que, ante ustedes como representantes nuestros en la comunidad internacional, solicitarles que la manera de nosotros poder continuar al frente de esta dura batalla, hasta tanto Venezuela genere los cambios que necesita, que la primero es la libertad y la democracia para poder devolverle la plenitud a derechos tan medulares como el derecho a la salud. Necesitamos que continúe la ayuda humanitaria, que se continúe tratando de hacernos llegar ese respiro que necesitamos para poder seguir soportando esta tragedia que seguro estamos. Los venezolanos hoy entendemos que tenemos que generar una presión interna y allí tenemos que ser voceros los que trabajamos en salud de la tragedia para desmentir las mentiras del régimen ante la comunidad internacional que nos hacen ver como un país que ha controlado la pandemia, cuando aquí lo único que ha controlado el régimen es a través de la represión, las protestas, pero que nosotros pues seguimos aquí avanzando en pro de la salud de nuestro pueblo venezolano. Agradecida por esta invitación y recordándole, embajador, usted nos representa. Usted ha hecho un trabajo digno, nosotros aquí estamos soportando. Usted tiene 2 años representando a Venezuela ante Canadá, como dice usted, con una tacita de plata. Nosotros queremos que esa tacita de plata siga brillando para que la voz de Venezuela pueda surcar todos los países y que el país y que los hermanos del mundo entiendan que Venezuela hoy necesita una mano solidaria para poder salir de este estado apocalíptico en el cual el régimen usurpador de Nicolás Maduro nos ha sumergido, pero que él sabe que no es por mucho tiempo, porque este valiente pueblo de Venezuela, con su equipo de salud y con todos los sectores, no nos arrodillamos ante el tirano, por el contrario, nos vamos a seguir de pie, pero para eso necesitamos las manos amigas. Muchas gracias. Bueno, mi querida licenciada, muchas gracias a usted. Realmente nos mueve el listón sus expresiones, no solamente solidarias, sino valientes, épicas, heroicas, que desde Venezuela lanza su voz al mundo diciendo la verdad, con todos los riesgos que significa hoy por hoy tratar de decirle al mundo la verdad de lo que sucede en Venezuela en este tema. Por otro lado, cuente con que nosotros vamos a ser el eco y voceros de estas realidades que les comento. Canadá muy especialmente nos ha solicitado vamos a llamarlo documento, esta expresión, para ellos generar a partir de esta realidad y esta verdad que ustedes denuncian y que ustedes lanzan con sus datos y con sus registros al mundo, generar políticas públicas de apoyo para los venezolanos. Corresponde ahora la palabra al doctor Carlos Gabriel Torres Viera, quien se encuentra fuera del país, pero
es uno de los especialistas infectólogos más autorizados en el sur de la Florida en el tema de la pandemia, y sin duda se ha convertido no solamente en una voz de alerta sobre el alcance, contenido y características de lo que es el virus en materia de prevención, en materia de seguridad pública, sino que además es un destacado venezolano que ha brillado con esa misma luz que describe la licenciada Ana Contreras y que caracteriza a los médicos venezolanos que están hoy por el mundo, siendo hoy un médico reconocido por la comunidad que él representa en el sur de la Florida. Así que, mi querido Carlé, mi querido primo, adelante con tu intervención y bienvenido a este foro. Buenas noches, muchísimas gracias, embajador Viera Blanco. Déjame usar Blanco porque si no mi tía me castiga. Mis respetos a la licenciada Contreras y a la doctora Parada, quienes entiendo se encuentran en Venezuela y por su trabajo en el país. Quería preguntarles, ¿es posible compartir pantalla para mostrar unas slides o no es posible hasta? Sí es posible. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Uh, ok, brevemente. Aquí. Yo quería hacer una idea general de qué es lo que, cómo lo veo, o cómo veo yo, cómo ha sido el progreso de este año de pandemia en el mundo y particularmente cómo lo veo pasado en Venezuela. Para recordar que la pandemia, el reporte inicial de que algo está ocurriendo fuera de lo usual, ocurre a partir de Wuhan en China en el diciembre 31 del 2019. Y el primer caso en Venezuela es reportado a partir del estado Miranda en marzo del 2013. Esos son unos 3 meses después. Entonces, la primer aspecto con respecto a esto es que cuando se anuncia el primer caso, los primeros casos en China y empieza a generarse toda esta conmoción alrededor de esta infección, empiezan los países a tratar, la idea era de los países a tratar de prepararse. Y una de las cosas que hizo China, que fue obviamente facilitado por el tipo de régimen chino, pero en todo caso fue un bloqueo estricto de Wuhan, al punto de que en China el proceso infeccioso, el epicentro, no fue todo el país, sino realmente Wuhan y la provincia alrededor, ¿no? Entonces, eso permitió un poco retrasar la llegada de los casos a otros países. Y en el caso de Venezuela, donde ya para ese momento ingresos de individuos a través de vuelos internacionales estaba bastante limitado, permitía empezar a hacer una preparación acelerada para enfrentar esta pandemia. Entonces, ¿cuál era la situación de Venezuela? Y la licenciada Contreras muy bien lo dijo. Nosotros estamos en una situación precaria. Bueno, consideremos que nosotros tenemos actualmente alrededor de unos 28 millones de personas, una densidad poblacional que no es tan alta, es 31 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, en reportes, que es una de las cosas que la licenciada Contreras manifestó y que es completamente ajustado, es que es dificilísimo tener información certera de cuál es la situación de números del país. Pero en todo caso, lo que uno puede despejar es que la Organización Panamericana de la Salud planteaba que en el año 2007 había en Venezuela unas 23.762 camas, pero entre el 2007 y el 2015 el número de camas de hospitalización se redujo de 1.3 a 0.7 por 1.000 habitantes. El gobierno nacional, cuando hablaba de su preparación de la pandemia, señalaba que ellos tenían 1.213 camas de terapia intensiva, entre las camas que incluían el sector público y el sector privado. Y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en el 2010, estamos hablando de 10 años atrás, el número de médicos por 10.000 habitantes era de 12.3. Sin embargo,
La realidad no es exactamente esos números que están ahí planteados. En la encuesta nacional de hospitales se hablaba de que el 39% del total de camas hospitalarias del sector público estaban inoperantes. El 50% de los quirófanos del país estaban inoperantes y solo se calculaba que 84 camas de terapia intensiva estaban activas con ventiladores, lo cual es un número extremadamente bajo y significativamente bajo por debajo de lo admitido por el gobierno del señor Maduro. Entonces, y la otro aspecto importante es que realmente el problema aquí no es simplemente la estructura, que ya es una estructura caótica, sino cómo todo lo que va alrededor de la estructura. O sea, una cama de terapia intensiva no funciona a menos que yo tenga enfermeras especializadas para manejo de pacientes en terapia intensiva. No funciona que yo tenga un ventilador si no tengo los técnicos que manejen los ventiladores, si no tengo los terapistas que puedan ese manejo de ventiladores, etcétera, etcétera. Y el abandono de personal de salud ha sido dramático. El colegio médico señalaba en el 2017 que 22.000 médicos abandonaron el país y unas 600 enfermedades en los últimos años, estos últimos 3 años. Entonces, si uno calcula 12.3 por 10.000 habitantes, más o menos nos daría unos 33.000 médicos, pero si 22.000 médicos han abandonado, realmente la ausencia de personal médico se ha dramatizado enormemente en el país. Entonces, el país estaba ya en una crisis general de salud y vamos a ser sinceros, nosotros no vamos a decir que los hospitales en Venezuela durante los años anteriores o los hospitales públicos eran una maravilla, pero obviamente tenían una estructura y un acondicionamiento y un personal, etcétera, que dista muchísimo de lo que hemos visto en estos últimos 20 años de gobierno, ¿no? Entonces, el punto era, bueno, había que, ya estábamos con deficiencia significativa que era difícil de recuperar, pero bueno, vamos a tratar de recuperar. Eso no pasó. O sea, realmente el gobierno, la idea era, cuando se empezaron a implantar en la mayoría de los países las medidas drásticas de aislamiento, de lo que en inglés hablamos del lockdown, donde se evitaba de individuos, donde debía la gente no salir, donde se cerraron centros comerciales, restaurantes, escuelas, etcétera. La idea era que el número de pacientes iba a ser tan alto para esto que iba a colapsar el sistema de salud, incluso en aquellos pacientes que tenían sistemas de salud que eran bien condicionados. Y eso lo vio España, y eso lo vio New York, y eso lo vio más recientemente en esta segunda pero uno tiene que entender que cuando uno decide hacer un lockdown de esa magnitud es porque uno ha fracasado en controlar la pandemia. ¿Y por qué digo eso? Porque hubo países como Corea del Sur, países como Australia, como New Zealand, y otros países donde Taiwán, donde incluso países asiáticos. Entonces, realmente era una medida desesperada para tratar de proteger el sistema de salud. Entonces, que el gobierno la tomó, lo ya veremos más adelante, relativamente temprana, pero con sus fallas, y ya la señalaremos un poco sobre eso, ¿no? Entonces, uno de los primeros grandes problemas que hubo, que también hubo en otros países, pero en Venezuela ha sido dramático durante todo el curso de la epidemia de un año, es lo que se refiere a la preparación diagnóstica, que ya lo mencionó la licenciada Contreras. Y es que realmente el método diagnóstico ideal durante todos estos años de pandemia ha sido el PCR. El gobierno no solo no hizo la preparación adecuada para... para tener la capacidad diagnóstica del país, sino que por el contrario la concentró el Instituto Nacional de Higiene en Caracas para todo el país, que obviamente no puede tener la capacidad diagnóstica para los 8 millones de habitantes de un país. Obviamente se retrasa el aspecto diagnóstico en general. Hay que llevar las pruebas desde el interior hacia el exterior, en un país que está altamente limitado en términos de transportación. O sea que realmente
fue una decisión insólita, ni más insólita cuando en realidad el país tenía cierta capacidad a nivel privado, a nivel de centros de investigación, etcétera, de hacer pruebas, pero obstinadamente se opuso a eso hasta hace muy recientemente, ¿no? Lo cual, la única explicación que yo le puedo encontrar es que obviamente había un interés en controlar información con respecto a la real casuística de COVID-19 en Venezuela. El, bueno, ya dijimos que la preparación de hospitales fue nula, la preparación de los hospitales se han seguido deteriorando. Estas encuestas del estado de los hospitales nos habla de hospitales que en su gran mayoría no tienen agua, no tienen jabón, donde la electricidad falla intermitentemente, donde no hay la capacidad alimenticia, donde los pacientes tienen que traer todas las cosas, donde no hay antibióticos, donde no hay nada, ¿no? Entonces eso no se hizo absolutamente ninguna preparación y eso más bien durante la pandemia se ha ido controlando. Pero no solo eso, el gobierno obstinadamente tomó ciertas medidas de control social con respecto a la pandemia que fueron en cierto modo punitivas y que no ayudaban para nada. Incluso obligó a admitir pacientes de hospitalización que no tenían ninguna indicación de estar hospitalizados, colocó pacientes en sitios de reclusión prácticamente sin ni siquiera las medidas adecuadas de soporte. Uno puede decir que, por ejemplo, los surcoreanos han sido bastante intensos en su seguimiento de casos y exposiciones, pero tienen toda una estructura que conlleva poder montar un aislamiento de la manera como lo hicieron los surcoreanos. Una cosa es fácil decir yo voy a hacer una cuarentena, otra cosa mucho más difícil y desde el punto de vista humano es realmente estructurarla de manera de que se le haya soporte. O sea, yo no puedo colocar un paciente o una persona aislada en un hotel cuando no le estoy dando soporte alimenticio, cuando no estoy dando soporte de información, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene, entonces fallamos en la organización previa, en preparar los hospitales, fallamos en nuestra capacidad diagnóstica, hicimos políticas públicas desfasadas de la realidad, sin ninguna participación realmente de expertos en la materia que bien tiene el país. A pesar de incluso si contamos descontando a los que han salido, contando solamente a los que quedan en Venezuela, todavía en Venezuela a la capacidad para tomar medidas, para diseñar medidas de políticas públicas adecuadas, etcétera, y no lo hizo. Entonces, planteó entonces, pasamos al punto del tratamiento, o sea, no hicimos diagnóstico, bueno, no sabemos cómo admitir los pacientes, hicimos un desastre con eso, colapsamos los hospitales, pero entonces ofrecimos tratamiento, y nos dedicamos a ofrecer tratamiento que todavía se sigue ofreciendo, que no tiene ningún sentido, pasando por la hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir, ivermectina como loca, acitromicina, interferón, y bueno, llegando ahora a la ridiculez de las costillas milagrosas de José Gregorio Hernández y al uso de ozono por cualquiera de las vías que la gente quiera utilizar el ozono. No hay ninguna demostración de que eso funcione, ni menos en COVID. Entonces, cosas simples como oxígeno, esteroides, quizás los antivirales como el Remdesivir y anticoagulantes, eso es lo que realmente en el mundo se ha diagnosticado, se ha determinado que pudiera funcionar. Entonces, empezar a ofrecer cosas que no funcionan, promover todo ese tipo de cosas y hacer gastos tendientes a crear un centro nacional de ozono sin ningún sentido en un país donde los hospitales están colapsados, es una absoluta irresponsabilidad y desfachatez, ¿no? Y ofrecer gotas milagrosas a José Gregorio Hernández, bueno, es una ridiculez máxima. ¿Qué hizo el gobierno con reparto del distanciamiento social? Bueno, el gobierno instituyó, recordemos que el primer caso mencionamos fue alrededor del 13 de marzo, el gobierno instituyó muy rápidamente estas medidas severísimas teóricamente de exclusión social que están reflejadas aquí en este Health Index, donde Venezuela prácticamente lo ha mantenido durante todo el año un altísimo índice. Esa variación que vemos al final corresponde a este sistema
ah, que yo no creo que haya mayor información y tenga mucho sentido de las 7 semanas, de los 7 días libres, los 7 días recluidos, pero en todo caso trató de implementar. Si esto realmente se cumplió o no se cumplió, probablemente no se cumplió a cabalidad y probablemente no se cumplió a cabalidad porque no se podía cumplir a cabalidad, porque nuevamente es muy fácil decir a la gente que no puede salir de la calle cuando la gente tiene que ir a buscar comida y no tiene forma de conseguir comida de otra manera, etcétera, etcétera, tiene que trabajar, tiene que hacer una serie de cosas. Entonces, estas medidas realmente no tampoco fueron basadas en una discusión seria o una discusión adecuada con expertos en la materia. Y tratar de mantener una cuarentena tan intensa durante tanto periodo de tiempo resulta prácticamente imposible. Y lo que hace es que la gente termine haciendo lo que la licenciada Contreras planteó. La gente termina evadiendo el sistema de salud, termina buscando información, tratamientos, etcétera, por fuera del servicio de salud, y eso obviamente no es adecuado tampoco. Entonces tenemos esta curva que yo coincido con la licenciada Contreras que no son los números reales, pero lo que sí no podemos negar es que realmente el curso de la pandemia en Venezuela, por razones que determinaremos a futuro si alguna vez tenemos datos más precisos, pero donde quizás un aspecto importante es justamente la gran limitación de circulación que hay en el país. em, y el escaso movimiento económico que tiene el país, eh, no se vieron las curvas que se vieron en otro país. Vamos a ver, si bien yo no sé cuál es el número exacto de hospitalizaciones o de muertos, y obviamente el número de muertos es mayor que el número planteado, bueno, en Venezuela no se vio, sin embargo, lo que se vio en Guayaquil. Porque eso no se puede esconder, o sea, los muertos en las calles no se pueden esconder. La gente con la que yo tengo contacto, incluso en clínicas privadas, no se vio, aunque se abarrotaron, en gran parte el abarrotamiento durante la primera ola esta grande que está señalada en agosto, en gran parte también se debió a una serie de pacientes hospitalizados que no debían estar hospitalizados, que eran obligados por el gobierno nacional, por el gobierno de Maduro, a permanecer en camas de hospitalización, pero no se vio esa curva terrible que tiene países vecinos como Colombia, o que tuvo Chile, o que tuvieron los Estados Unidos y otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación real de eso? Es nada más, obviamente, asumiendo que hay un subregistro, es que realmente el impacto económico de la poca movilidad económica y la poca movilidad a través de servicios de transporte, etcétera, por la falta de gasolina, que ya es un problema viejo, contribuyó a que la diseminación sea más, o hay otros elementos que interactuaron ahí, eso no lo sabemos. O por lo menos yo no lo sé. En todo caso, ahora estamos en una fase interesante, que es la fase de las vacunas. Ya afortunadamente, bueno, aquí habría que decir que habría que esperar los resultados. O sea, afortunadamente se estableció, entiendo, una mesa de discusión de esto, pero una cosa es establecerla y otra cosa es cumplir con las cosas que se dicen, que no ha sido una de las, mm, de las cosas que el gobierno hace muy bien. Pero en todo caso es importante la vacunación. em, y yo soy de los que pienso que de todas las vacunas que hasta ahora se han reportado, estamos hablando de las vacunas norteamericanas como la de Moderna y Pfizer, la vacuna inglesa, la vacuna de Johnson Johnson, la vacuna rusa de Sputnik 5 y las vacunas la vacuna de Sinopharm de China, no necesariamente todas las vacunas chinas, porque hay muchas que están todavía en producción y no se han reportado información, pero las que se han reportado información, todas con ciertas diferencias, funcionan. Y la realidad es que aquí no tenemos para dónde escoger en términos de vacunas. Lo que sí es verdad es que una sola vacuna no va a resolver el problema de ningún país, y mucho menos el de Venezuela. Que hicieron muchos países, países como Chile, países como México, eh, obviamente Canadá y Estados Unidos y los países europeos, contrataron con diversas compañías y no se fueron por una sola compañía, porque la realidad es que ni siquiera los rusos, que han hecho una campaña internacional muy extensa para vender sus vacunas, está en duda la capacidad realmente de producción de esa vacuna rusa para poder satisfacer
las demandas de esos países con las que han hecho contrato. Entonces una cosa es decir que yo te puedo dar 10 millones, pero la otra cosa que hay que aclarar ahí es para cuándo van a ser esos 10 millones, ¿no? Porque puede ser para... Entonces la situación en este sentido obviamente no se ve muy saludable para Venezuela. El otro sistema que obviamente Venezuela tiene que participar es en el COVAX, pero bueno, ya sabemos los problemas que el gobierno no ha pagado ni siquiera los 18 millones que exige la OPS de entrada para acceder a las vacunas del COVAX. Entonces, no luce promisorio. Esperamos que con esta mesa que se implantó, por lo menos las vacunas que han llegado, se administren al que debe ser administrado basado en criterios científicos y no en criterios políticos. O sea, el anuncio oficial inicial del gobierno no fue muy reconfortante. Si bien uno entiende que los presidentes de cada país reciben sus vacunas, es difícil aceptar que el sistema militar va a favorecerse las vacunas por encima del sistema médico o el sistema o los ancianos que están en alto riesgo de enfermedad, o que los parlamentarios, independientemente de su edad, tengan acceso a la vacuna prioritariamente sobre pacientes de edad, pacientes con complicaciones o personal de salud que, como lo mencionaron anteriormente, han fallecido en un número significativo como producto de esta pandemia. Y entonces, bueno, aquí yo para terminar lo único que digo es que, lo otro que digo es, desafortunadamente, el problema con Venezuela es que nos faltan los datos. El gobierno, sí, una de las cosas que ha hecho bien el gobierno para beneficio de ellos es ocultar los datos. Y eso hace muy difícil, extremadamente difícil cualquier planificación. Y si esa planificación encima de eso se hace sin el consenso de expertos en el área, entonces las cosas se ponen mucho más complicadas. Muchas gracias. Nuevamente Gracias. agradezco al embajador Orlando Villaroblanco y a todo el personal de la embajada por la gentil invitación, y nuevamente remito mi respeto a la doctora Parada y a la licenciada Contreras por su actividad en el país. Bueno, igualmente, nuestra también inmensa gratitud al doctor Torres Viera, a Carlos Gabriel, a Carle por su magistral intervención. Me llama la atención, yo tengo una preguntita nada más al rompe, Carle, rápidamente. El número de médicos por habitante que mencionaste respecto a un patrón óptimo, ¿cuál sería? No, depende del país. O sea, ese número de habitantes que tú tenías que señalaba o lo PS originalmente, ¿me entiendes? Alrededor, si tú ves, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, están alrededor de 2 o 3, ¿me entiendes? Nosotros estamos por alrededor de 0.7 o estábamos en 0.7, probablemente ahorita es mucho más bajo que eso. Entonces, obviamente estábamos bien, vamos mal y seguimos mal y vamos en picada, ¿no? Porque el personal médico, por lo menos en lo que a mí respecta, y la licenciada Contreras podrá decir probablemente del personal de enfermería. A mí me resulta que el número de personal de enfermería reportado por el Colegio Médico en esa oportunidad, estamos hablando del 2017, luce como bajo, ¿no? Pero yo me imagino que eso se ha acrecentado. No solo porque el personal médico ha abandonado el país o el personal de enfermería ha abandonado el país, sino que la otra cosa que uno a lo mejor tendría que tomar en cuenta es que mucha parte del personal de enfermería ha abandonado los hospitales porque no tiene cómo sobrevivir con el sueldo de un hospital. Entonces, eso no necesariamente están fuera del país, pero están fuera de los hospitales o de los centros de salud. Entonces, eso es una situación complicada. Sí, la deserción profesional, la deserción profesional de la medicina. Bueno, nuevamente gracias al doctor Torres por su muy precisa exposición. Le toca el turno ahora a la doctora Marisabel Parada, doctora en Psicología de la Salud, fundadora y presidenta de Psicólogos Sin Fronteras en Venezuela. La verdad que, doctora, quizás es uno de los temas que mucho queremos escuchar, porque ciertamente una cosa es el impacto psicológico que esto está produciendo en Canadá o en Estados Unidos o en países desarrollados. Otro es cuál es el impacto
agregado psicológico a lo que ya hemos acumulado en tanta tragedia ahora con el COVID. Me resulta, la verdad, que su intervención muy interesante porque es el lado realmente, digamos, de lo que es la psicología grupal, a dónde nos ha llevado en Venezuela o dónde están en este momento los venezolanos con esta situación. Por cierto, me llamaba la atención, y perdónenme un poquito la referencia, en doble sentido. Rodaron videos este fin de semana sobre la celebración de carnavales en Venezuela, digamos, de una manera absolutamente festiva, ¿no? Ya sabemos que esto de pronto corresponde a una de las Venezuelas que tenemos. Y por otro lado, también hemos notado, lo he visto, que prácticamente en nuestras barriadas, lo que mencionaba alguno de los opositores sobre la imposibilidad de movilización, me da la impresión de que la gente como que de pronto rompió cadenas con relación a estas paradas radicales y los venezolanos, por el afán de sobrevivir, han salido a las calles y han hecho del COVID un asunto en segundo plano. Esto lo pongo sobre la mesa y le doy la palabra y una vez más nuestras palabras de agradecimiento por estar esta noche con nosotros. Adelante. El agradecimiento es mío, embajador. Muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de la Embajada venezolana en Canadá y bueno, y en todos los países, cómo nos representan de alguna manera. Y gracias también a los compañeros panelistas. Y me agrada mucho que, como usted bien dice, nos incorporen en el aspecto de salud mental, en lo que significa en esta pandemia, ¿no? Yo traje unas láminas. En primer lugar, quiero decir que yo vengo en representación de Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela. Es una ONG sin fines de lucro que fundé precisamente saliendo jubilada de la Facultad de Medicina, donde tuve que despedir con muchos llantos a muchos jóvenes estudiantes de medicina de pregrado y posgrado, donde estuve 30 años en el hospital universitario. Y bueno, saliendo jubilada, decidí fundar junto con compañeros, colegas, esta ONG que tiene como fin la siguiente, Sergio, tiene como fin brindar apoyo emocional en situaciones de crisis y catástrofes, ¿no? Nosotros ya veíamos venir en el 2010 que Venezuela se nos iba a complicar. Y por eso es que pensábamos que estaba conformada precisamente y con el apoyo de la Federación de Psicólogos para poder apoyar a todos los venezolanos, estuvieran fuera, dentro y fuera de nuestras fronteras. La siguiente. Por eso nosotros impartimos, digamos, cursos de formación, jornadas asistenciales y creamos con una alianza maravillosa con el Grupo Social CESAP, creamos un servicio de psicología en el año 2016 que ha resultado, luego de estos 10 años en plena actividad, fue la respuesta y es la respuesta fundamental para poder aliviar la presión, la crisis, las amenazas que significa vivir en Venezuela o ser venezolano que vive en el exterior. Nuestra salud mental se quebró con la pandemia, pero es que ya nosotros veníamos sufriendo crisis, trastornos emocionales intensos que acarreaban situaciones y, digamos, secuelas de tipo intelectual, de tipo emocional, de tipo conductual. Y la crisis humanitaria compleja que se ha ido a ver empeorando más, ha hecho que para el venezolano, esté donde esté, ha sido súper complicado. Es decir, que la pandemia para nosotros, cuando arribó, ya era un trauma más, una crisis más, un reto más y un desafío que teníamos que enfrentar. Nosotros ya nos agarró la pandemia donde nos encontrábamos siendo exigidos para responder psicológicamente en entornos muy frágiles y muy riesgosos, y ha sido lógicamente una travesía interminable y que yo creo que hemos sido afectados de muchas maneras, y ahora con todas las secuelas socioeconómicas y de todo tipo que ha traído esta pandemia. La siguiente. Por lo que pudiéramos decir que nosotros tampoco, digamos, tenemos grandes estadísticas, pero sí tuvimos atendiendo miles
de personas, y cuando digo miles no es una palabra cualquiera. Nosotros ya éramos un veintena de psicólogos y psiquiatras que colaboran con nosotros, y por líneas telefónicas el mismo día que se dictó la cuarentena, ese mismo día comenzamos la atención psicológica que ya teníamos, digamos que la logística armada y con el apoyo del Grupo Social CESAP. Y si les digo que entre marzo y noviembre atendimos 7,000 citas, a lo mejor suena como que ¿dónde sacó la doctora Parada esta explicación? Pues sí, así fue. Cada persona en situación de crisis es atendida 4 semanas sucesivas, precisamente para acompañarlo en el dolor. Así se llama nuestro servicio de psicología y los programas educativos que dictamos. Las encuestas que nosotros nos basamos, esta es la gran encuesta nacional de condiciones de vida que han hecho las universidades en los últimos años y que gracias a ellos tenemos estadísticas. Ahora, imagínense esta estadística combinada con las estadísticas que pudiéramos tener por el COVID. Venezuela está detrás de Nigeria en materia de pobreza y de desigualdad. Es una pobreza multidimensional que pasó de 64,8% desde el 2018 hasta el momento actual. Esto fue publicado en julio 20, pero ellos ya tienen cada año y medio van renovando las estadísticas. Es toda una radiografía nacional que hacen de modo de tener una referencia y una estadística que revele la realidad. Hay 86.3 hogares venezolanos que padecen pobreza de ingreso. Hay un 79,3 que no puede cubrir la canasta básica. Estoy casi segura que este porcentaje aumentó en este año pasado de la pandemia y sigue aumentando en este año. Ningún estrato social llega a requerimiento del 51% de la proteína diaria. Casi 4 millones de niños están sin garantía en su derecho a educación. Ayer Maduro decía que vamos a empezar a lo mejor en marzo los colegios. Los niños confinados en las casas con los padres en el teletrabajo. Y resulta que digamos que Luisa Pernalete de Fe y Alegría, la gente de Secodar, que estudia todo el sistema educativo y cómo llegan los muchachos, ni siquiera los colegios tienen lavamanos, ni siquiera tienen sanitarios, no tienen salones, ventanas, ni puertas. Es imposible que los niños puedan iniciar el colegio en las semanas de marzo, en las primeras semanas de marzo, hasta que no acomoden la infraestructura. Y esos maestros también abandonaron las escuelas, porque una maestra de Petare me decía, hace unos días que estuvimos entrevistándola, me decía, doctora, es que con que yo venda 3 bollitos de pan, cobro prácticamente lo mismo de la quincena. Si yo la vendo diariamente 3 bollitos de pan que me enseñaron a hacer, pues yo puedo cubrir como 5 meses que yo cobraría en la escuela. A esas maestras no le interesa volver al colegio. El 30% entonces de los niños desnutridos y por supuesto 1.6 millones de hogares reportan migrantes de un total de 2 millones de últimos 3 años. Ya se calcula que ya no decimos 5 millones ni decimos 5 millones de migración. Decimos 6 millones de venezolanos que se han ido en nuestro país. Médicos, enfermeras, como estamos hablando hoy, pero también nuestra población. Hombres, jóvenes, maridos, esposos e hijos de población también de tercera edad que está aislada. El 44% de la población está inactiva laboralmente y ahora con la pandemia a nivel mundial también aumentó, pues ha estado todavía más inactiva. Entonces las mujeres se encuentran solas en sus hogares, el 72%. La siguiente, por favor. Así que estas encuestas pudiéramos decir que son, digamos que la estadística principal. ¿Cómo se encuentran los venezolanos aquí en Caracas y en el interior de Venezuela sin sus hijos, sin sus maridos, sin sus padres? Esta escultura representa ese vacío del alma. La siguiente. Porque la emigración es algo que nunca previmos que en Venezuela sucedería y es lo que quizás más ha pegado en la salud mental del venezolano. Estas madres solas o esposas solas de verdad están sufriendo mucho para automantenerse. Entonces el programa de salud mental de la OPS reconoció que la salud mental antes de la pandemia ya había sido un poco descuidada. Y ahora entonces resulta que con la no presencia
ante los profesionales de salud mental, la imposibilidad de acercarnos a los hospitales, pues esto incrementó todavía los problemas de salud mental. Ya en Venezuela no existen centros de salud mental, ni siquiera pudiéramos decir de un pequeñito porcentaje de hospitales tienen servicios de psiquiatría y de psicología, y ya no existen ni siquiera centros de autismo o centros educativos para el desarrollo del aprendizaje, ni pudiéramos hablar de que haya geriátricos para colocar personas con deterioros mentales, pero hace años ya no existen. Imagínense ahora la vulnerabilidad de estos centros de salud mental, la falta de atención psicológica, todo el riesgo que ha traído el no tener atención inmediata para las personas que puedan encontrarse en los trastornos mixtos de ansiedad y de depresión. Y por supuesto, se reconoce que en el mundo entero la tasa de suicidio aumentó, así como el consumo de alcohol, y los países de bajos ingresos, el 75% de las personas con trastornos mentales y neurológicos no reciben tratamiento. La siguiente. Por supuesto, entonces en Venezuela nos agarra la pandemia con esta situación psicológica tan terrible. ¿Y qué es lo que nosotros en Psicólogos Sin Fronteras hemos reconocido en las pacientes que hemos atendido por líneas telefónicas y que seguimos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde? Miedo al presente y al futuro por pérdida de la calidad de vida en Venezuela. No tenemos servicios básicos y los bajísimos ingresos económicos. Los profesores universitarios, todos los profesionales en general, abogados, es irrisorio lo que realmente reciben en su sueldo. Por supuesto, el miedo a infección es quizás una de las razones, además del poco transporte, lo que ha llevado al venezolano a cuidarse. Muchos me dicen, yo no me puedo enfermar, porque ya se tenía digamos, la experiencia de que si un hijo se enfermaba de asma o se enfermaba de cualquier fiebre, no iba a ser bien atendido en los hospitales públicos. La gente le tiene terror a ir a los hospitales públicos. Y lamentablemente nuestras clínicas privadas son muy costosas para el acceso de la población. Eso ha hecho que aumente muchísimo la irritabilidad. Las personas nos manifiestan que no están durmiendo bien, tienen trastornos de sueño sumados a las frustraciones y traumas continuos que están trayendo de hace muchísimos años. Eso aumenta los niveles de estrés, de ansiedad y depresión. Lamentablemente, esta fue la primera causa de atención y el primer motivo de consulta, pero el segundo, lamentablemente, fue conflictos intrafamiliares, violencias de género, violencia contra niños y comunidad. Nos ha entristecido muchísimo cómo las familias se han roto completamente. La pandemia y digamos el confinamiento, el no tener colegio, el no tener recreación, el no tener trabajo, ha hecho que las familias rompan y quiebren su salud mental dentro de los hogares. La falta de recreación, aburrimiento, la sensación de aislamiento, el no salir, el no poder tener ni siquiera un domingo al mes para poder recrearse, por la falta, digamos, de acceso a lo económico, ha sido terrible para la salud mental del venezolano. No hay planes laborales, tampoco hay planes estudiantiles, y todos los proyectos de cuál tipo pueden ser. Son proyectos menores, de un emprendimiento muy pequeño, y esto ha hecho que el venezolano pues tenga poca esperanza de poder resolver sus situaciones. La siguiente, por favor. Esto pues es digamos que lo que ha visto el venezolano. El teletrabajo también ha sido muy complejo para pequeñas empresas, para por ejemplo los que trabajan en bancos, los que trabajan en pequeñas empresas. Ha sido bien complejo trabajar, y todavía si no van a haber colegio ni siquiera en marzo, imagínense poder estos padres tener que trabajar con los niños adentro en conflictos y sin poder combinar. Entonces, bueno, ante estas situaciones uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos ante tanta crisis? ¿Cómo podemos estar ante situaciones difíciles? La siguiente. Entonces, bueno, nosotros nos abocamos, los psicólogos, la siguiente, a decir muchísimas recomendaciones y que coincidían todos los psicólogos del mundo. Por favor, impulsen la cohesión familiar, manténganse activos, hagan rutinas dentro de la casa. Nosotros fortalecimos en jornadas, en Zoom, en charlas, hemos fortalecido mucho a la familia,
hemos tratado de decirles, demuestren afecto, ternura, preocúpense por el bienestar de sus parejas, de los hijos, del adolescente. A nivel mundial, la salud mental en los adolescentes ha sido catastrófica, porque el adolescente necesita su grupo de pares, necesita recrearse, salir, estar con ellos. Entonces, mantener la serenidad emocional y el autocontrol ha sido bien complejo. Por eso es que es necesario que siempre comprendamos lo importante que seamos como modelo ante las crisis. La siguiente, hay que reconocer que la familia es la transmisora de valores, de fortaleza. Y por supuesto nosotros le decimos a todo el mundo, es verdad, todos tenemos, el venezolano, yo no sé si realmente es que es resiliente, yo creo que sí, pero a veces también decimos, a lo mejor somos muy sumisos, a lo mejor estamos tan acostumbrados a sufrir que asumimos las nuevas situaciones complejas, las asumimos con entereza, las asumimos con coraje, seguimos adelante, nos reforzamos nuestros recursos internos y utilizamos unas mejores actitudes para poder controlar esas emociones. La siguiente. Por eso que hacemos que las personas fortalezcan su autoestima, hagan lo posible por mantener un estilo de vida sano, traten de hacer ejercicios así sean dentro del hogar. La nutrición sana ya ni lo digo porque da como vergüenza. Decimos, les damos las normas de higiene al sueño, tratamos de evitar que las personas fumen, aunque el cigarro también está muy costoso. Hacemos que expresen sus sentimientos, que tomen las cosas de alguna manera con calma. Muchas personas están dictando prácticas de respiración, de yoga, de relajación internas, amigas, vecinas, están tratando de aliviarle el estrés al venezolano de distintas formas. Y como les decía, reforzamos la familia, la recreación, la cultura, de modo que haya posibilidad. Y por supuesto también nos tomamos como una herramienta el buscar un sentido de la vida, el jerarquizar los valores y aceptar este sufrimiento de la mejor manera posible. Sí, la siguiente. A veces le decimos, bueno, tenemos que desarrollar el coraje para enfrentar que no tenemos justicia, de que no salimos con la verdad, de que tenemos que sobreponernos a todos los periodos de dolor emocionales y trauma, entendiendo que la vida nos trae muchos sinsabores y muchas adversidades. Lo que pasa es que el venezolano ya está agotado. El venezolano se siente que ya no puede más. Cuando uno le dice las señoras de Petare o te dice las señoras de La Vega que están rompiendo sus camas para utilizar la madera para hacer fogatas, para poder comer, eso duele en el alma, porque aunque uno le diga, es verdad, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que compartiste, la Navidad la celebraron de esa forma, vecinos con vecinos compartiendo las lentejas, el arroz o lo poco que podían comprar. El pollo es incomprable en Venezuela. Un pollo cuesta para nosotros $4. ¿Quién puede tener $4 para comprar $1? ¿Quién gana en dólares en Venezuela? Un 75% de los venezolanos no ganan para poderse comprar un pollo mensual. La siguiente, por favor. Entonces, esta entereza hemos tratado de desarrollarla, hemos tratado de transmitirla y los venezolanos, digamos, profesionales de ayuda, tratamos de hacer. Aquí Fernando Sabater nos dice unas frases muy bellas que tenemos que desarrollar. Dice, la ética para la vida se resume en 3 virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. La siguiente, como dice Víctor Frank, es convertir las adversidades en posibilidades. Una de las cosas más hermosas que hubo en la pandemia o al inicio de la pandemia fue la misa Urbit et Orbit que dio el Papa Francisco en marzo del 20, ya va a ser el año. Y él nos decía, el Señor nos interpela y en medio de la tormenta nos invita a despertar y activar la solidaridad y la esperanza, dando solidez, contención y sentido a las horas en que parecemos naufragar. Pero también es necesario motivar espacios como este, digo yo, donde todos podamos convocar al que sufre, creando nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Tenemos que desarrollar mucha bondad hacia los demás, de modo que eso nos pueda servir y que en los tiempos difíciles, ahí estamos nosotros para poder ayudar. Aquí están los teléfonos para contactar a Psicólogos Sin Fronteras. Atendemos las llamadas de donde vengan, si tienen teléfonos que llaman inteligentes. Venezolano que se encuentre en Canadá o en donde sea, va a ser atendido. 2-3 días solamente se demora para que un psicólogo le diga
Yo soy su psicólogo que lo va a acompañar en su dolor durante 4 semanas. Cada semana lo voy a llamar una hora determinada. 0424-292-5604. Que no pierdan la oportunidad de los venezolanos del mundo y ahora que están ustedes invitándonos a Canadá para que puedan recibir la atención psicológica de estos profesionales cálidos, humanos, sensibles, organizados y sin ningún interés económico. Todo es en forma gratuita. Muchísimas gracias por invitarnos y estamos prestas para responder cualquier pregunta. Bueno, caramba, querida doctora, la verdad que queda uno casi sin aliento cuando no solamente escucha la realidad de lo que es la salud mental a que nos han sometido a los venezolanos. Decía un filósofo, por cierto, español, Segura, que nos ha convertido en lo que intentó el régimen nazi en convertir al pueblo judío, en Neger, que significa en desecho. Y ciertamente, usted citaba a Viktor Frankl, psiquiatra, que escribió esa magnífica obra sobre el poder de uno. De la vida. Exacto. Y me hizo recordar, lo comparto con la audiencia, ya vamos a las preguntas. Me hizo recordar que en estos días, les comento, tuve una tertulia con el embajador Pinkas Brenner, ¿no? Y yo le preguntaba, como siempre fanático de buscarle un poco el origen antropológico, seminal de por qué hemos llegado a esto, ¿no? Él me responde de pronto: Orlando, no lo sé. No lo sé. Desde los 10 años salí de Polonia huyendo del Holocausto. Llegué a Perú y viví otros 20, 44 en Venezuela, 10 en Nueva York. Pero sí te puedo decir algo. Número 1, el pueblo judío ha sobrevivido desde su expulsión de Egipto, desde el Éxodo, pasando por el Holocausto, por una sola razón. Y esa razón es porque hemos mantenido desde ese primer día de la expulsión de Egipto el sentido familiar, el concepto de familia. En ese éxodo, dicen las escrituras, compartíamos no solamente el agua, la comida, un trozo de pan, compartíamos noches de frío, una cobija, y el sentido de la vida de uno era que tu vida significa para mí tanto como la mía significa para ti, por lo cual estoy dispuesto a sacrificar mi vida por ti. Esa solidaridad, sentido y empatía familiar, de pronto él me comenta, nos las han de algún modo arrebatado a los venezolanos y hay que rescatarla. En el Holocausto, decía él, después de que ocurrió todo esto, el pueblo judío dijo: nunca más. Nunca más. Y se han encargado, con mucha literatura, con justicia, se han encargado de ir por el mundo con soporte y con documentos, de decirle al mundo que ante todo, que ante esta aberración se mantuvo incólume la dignidad de la nación, del pueblo de Israel. Entonces, uno de los temas que nosotros tenemos que contribuir, yo como fanático de la psicología social, es la autoestima grupal desde la recuperación de nuestro pasado, de nuestras reminiscencias, desde la recuperación de las experiencias vividas en Venezuela, la Venezuela que vivimos y que nos permitió movilizarnos para lograr recuperar el amor, no solamente por el país, sino por nosotros mismos. Y ahí acuño la frase que el propio Brenner acuñó, que es la que usted dijo, y tener sentido del dolor compartido. Tenemos que aprender a compartir el dolor entre los venezolanos. Y les comento que Canadá, si en algo Canadá es noble y se preocupa desde la escuela con los niños, es darle a los niños ese sentido identitario y contributivo con su sociedad y sus comunidades para en el desarrollo de su vida preservar un sentido humanitario antes del sentido material, un sentido espiritual. De tal manera que la exposición que usted ha hecho
es una exposición que da en el clavo y en el epicentro de lo que nos ocurre, en el diagnóstico, diría Carlet, de las cosas. Y a partir de allí, los venezolanos tenemos una gran misión, que fíjese lo que es la vida. No solo son los médicos de la salud mental, tampoco las enfermeras ni los infectólogos. Los venezolanos, desde nuestra condición ciudadana, somos los que tenemos que comenzar la tarea de recuperar nuestra estima, y eso pasa por compartir el dolor. Yo soy un embajador del dolor y lo he sido con nuestro equipo en esta gestión, y los venezolanos que están en Canadá y que nos han visto ir cumpliendo nuestra tarea, lo primero que hablamos ante el mundo es que este es un dolor inmerecido y que el mundo en pleno siglo XXI tiene que girar la mirada hasta esta muy injusta situación, pero nosotros tenemos que comenzar a agregarnos más, y eso pasa por hablar bien de nosotros mismos, por evitar hablar mal de nosotros mismos, y por lo que decía usted sobre las palabras de Sabater como el primer principio y postulado de las virtudes, que es la generosidad. Mire, me voy a encadenar porque usted me tocó mucho el listón y yo voy a... Bueno, no, lo que estoy pensando es que yo me lo voy a llevar a usted cada vez que yo tengo una charla para que me la complemente. Tengo... encantado de la vida, y tengo ya a mi Chief of Staff, que es, por cierto, ingeniero y cartular, que ya le conozco cuando me estoy excediendo, para que ya pasemos entonces ciertamente a las preguntas que nos están haciendo y que él muy eficientemente junto con el equipo ya me está pasando aquí en el celular. Álvaro, mira Álvaro, si tú quieres, yo te quiero darle el testigo para que tú comiences con la sesión de preguntas que tienes anotadas, y eventualmente, si hay tiempo, darle a la gente también oportunidad, si quiere, de intervenir. ¿Ok? ¿Tú tienes las preguntas allí, Álvaro? Sí, sí. Ok. Gracias. Entonces voy a recapturarlas. Ok, bueno, en principio, bueno, como decía nuestro embajador, muchas gracias por todas las intervenciones, y de verdad que no solamente por ser tan completas y tan sólidas, sino por movernos, ¿ok? Tenemos una serie de preguntas, las tenemos ya ordenadas, digamos, por cada uno de las personas que hicieron presentaciones. Y yo comenzaría, digamos, en el mismo orden de las presentaciones, a hacerlas, ¿ok? De manera que, por ejemplo, tengo dos para la licenciada Contreras. Básicamente, ¿cuántas enfermeras se necesitan para atender la pandemia? ¿Y de dónde sacarlas? ¿Ok? Porque decíamos que unos no están en el país y otras están en el país, pero están ocupadas en otras actividades, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas enfermeras, cuánto personal más general en general de enfermería se requiere? ¿Ok? Y una segunda área, ¿ok? Una tercera pregunta, perdón. ¿Qué estados de la República tienen más deficiencias de atención? Le podemos comenzar con la licenciada Contreras. Ok, gracias. Ya me reactivaron el micrófono. Fíjate que eso es una pregunta. Aquí voy a compartir un poco lo que mencionaba el doctor Torres. El sistema de salud ha tenido graves problemas. En talento humano también lo hemos tenido. De acuerdo al número de habitantes, deberíamos existir en Venezuela 120.000 enfermeras. Normalmente oscilábamos 80.000. Hoy escasamente estamos llegando a 40.000. Hoy vemos que hospitales emblemáticos como un hospital centenario en Caracas, el hospital Vargas, por el cual estuvo nuestro santo José Gregorio Hernández, donde hombres de ciencias médicas se formaron. De 1.500 enfermeras, que es su staff para hablar de calidad, el hospital centenario tiene 350 enfermeras. Y eso nos da, ¿cuántas necesitaríamos? La ratio, para hablar de estándares de calidad, se necesitaría en un área general por cada 4 pacientes un profesional de enfermería.
en salas de cuidados intermedios por cada 2 pacientes, un profesional de enfermería, y en unidades de cuidados intensivos por cada paciente, una enfermera. La relación sería 1 a 1. Nuestra realidad en este momento, porque aquí tenemos que hablar algo, hablamos de COVID, pero es que tenemos otras patologías que subsisten, sigue insistiendo el diabético, sigue existiendo el hipertenso, sigue el desnutrido, la desnutrición es algo impresionante de lo que está pasando y eso con afectaciones. Hoy una enfermera debe atender un aproximado diario de 40 pacientes por turno. Hoy una emergencia como la del Hospital Miguel Pérez Carreño, ¿no?, que es uno de los pocos hospitales que está dando respuesta, una emergencia de su magnitud que debería tener aproximadamente 40 enfermeras por turno, hoy tiene que asumir los 5 enfermeras. Entonces, ¿cuántas enfermeras tendrían? Porque tenemos que tener un plan de arranque. ¿Con cuánto te podríamos utilizar? Bueno, tendríamos que operativizar algunos hospitales y deberíamos por lo menos llegar a 60.000 enfermeras a nivel nacional para atender 306 hospitales y tratar de ir subiendo los estándares de calidad. A ver si en algún momento podemos tener la relación enfermera-paciente de acuerdo a los estándares de calidad que establece la Organización Mundial de la Salud. Preguntaba también cuáles son los estados que están más críticos. Mira, eso es como cuando tú vas al médico y te dice que tiene y te dice que tiene falla multiorgánica. Hoy quizás los que no están tan críticos son los que están en Distrito Capital, por razones muy técnicas, porque a régimen no le conviene, tiene a Caracas como la joya de la corona para evitar las protestas. Sin embargo, el día de ayer el Pérez Carreño paralizó los servicios de enfermería por 24 horas y eso los tiene muy adoloridos. ¿Cuáles son los estados más críticos? Los estados fronterizos, el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Apure, el estado Amazonas. Son prácticamente una situación de abandono casi absoluto del sistema de salud. Por supuesto, las fallas son recurrentes, las infraestructuras son estándares que lo podemos ver a lo largo de los 306 hospitales que tenemos en Venezuela, pero donde hay unas fallas muy, muy, muy graves, con un compromiso muy importante en los estados fronterizos. Bueno, gracias. Vamos con el doctor Torres. Hay una pregunta más técnica. Las mutaciones del virus que han sido identificadas en varios países y sus nuevos tipos han aparecido ya en Venezuela. Esa es una primera. Y luego es, ¿qué se espera para los próximos meses en materia de COVID? Ok, mira, no hay reportes actualmente de Venezuela. Entiendo que investigadores del IBI, que la doctora Pujol en el IBI, que están empezando un proyecto para identificar la presencia de estas variantes en Venezuela. La realidad es que no hay investigación de la presencia de estas variantes en la mayor parte del mundo. O sea, los métodos diagnósticos para estas variantes no son métodos sencillos o que están disponibles en todos lados. Y la segundo aspecto con respecto a eso es que la mayoría de los países, en muchos países incluso la información es muy fraccionada. O sea, te pueden decir está, pero no te puede decir realmente a qué nivel está. Incluyendo aquí en los Estados Unidos, nosotros podemos decir que están, sabemos que hay unos estados que tienen un poco más y eso, pero no hay un programa nacional de detección como lo tienen los ingleses. O sea, los ingleses básicamente hacen secuenciación del 10% de sus casos y por eso fueron capaces de notar que esta variable que había empezado, esa variante que había empezado a surgir en septiembre, para diciembre estaba constituyéndose en la población más importante. Entonces, en el caso particular de los Estados Unidos, hay varios centros que están haciendo estudios, pero no hay un programa nacional. Entonces, obviamente, pero el punto es que uno tiene que asumir que están y que van a estar. ¿Por qué? Porque en principio, en los actuales momentos, no cambia absolutamente lo que estamos haciendo idealmente para ¿qué nos dice la
información sobre la variante detectada en Inglaterra, que es una variante que se transmite más fácilmente. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Dos cosas. Las medidas de distanciamiento social, el uso de la máscara, etcétera, evitar los sitios, las aglomeraciones, como las del carnaval, evitar sitios cerrados, y obviamente en países donde ha empezado la vacunación, tratar de acelerar el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque si nosotros evitamos transmitirlo, ese virus no va a ser, o sea, todos los virus mutan, eso es lo que hace el virus todo el tiempo, todos los virus todo el tiempo. Eso no es, y no es porque el virus sea inteligente, el virus no está pensando, el virus está mutando constantemente, simplemente es una coincidencia que debido a las presiones biológicas, etcétera, una mutación se favorece. Y entonces en este momento, si yo logro evitar la transmisión, evito la propagación del virus y por lo tanto la creación de nuevas cepas. Entonces hay que mantener el distanciamiento social. Si yo uso la vacuna e inmunizo a los individuos, entonces evito la transmisión de la enfermedad y la creación de nuevas cepas. Entonces esos son los dos métodos que tenemos. En el caso de las variantes, lo complicado de la variante africana o de la variante identificada en Sudáfrica es que es una variante que sí parece responder mucho menos al sistema a las defensas del sistema inmunológico, y que eventualmente pudiera pasar que pacientes que han tenido COVID pudieran tener COVID otra vez, o que las vacunas no funcionen más bien. Pero ese caso de variante, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, la tenemos y en otros países la tienen, pero no es una cepa predominante o una variante predominante como lo es en Sudáfrica. Entonces, desde el punto de vista práctico, no hay mucho que podamos hacer, excepto lo que estamos haciendo. Es importante el distanciamiento y eventualmente es importantísimo la vacuna. Y lo que te di, lo importante de la vacuna, el problema ético de la vacuna, es que la vacuna está concentrada en los países de alto ingreso. De hecho, Canadá, los Estados Unidos han entrado en negociación para adquirir un número de vacunas que está muy por encima de sus números de habitantes. ¿Por qué? Porque estaban contando con esta deficiencia de vacunas inicialmente, no sabían cuál empresa era la que le iba a responder eficientemente, pero la realidad es que la mayor parte del mundo no lo está, y pensar que nosotros vamos a controlar esta pandemia y sobre todo estas cepas mutantes que pudieran ser cada vez, o sea, que pudieran surgir como la surafricana, una cepa que no responde muy bien, simplemente porque vacunemos a la población de nuestro país sin que haya vacunación en el resto del mundo, eso no se va a lograr. O sea que mientras no vacunemos a todo el mundo, o el 80% de la población mundial, no de nuestro país, las cosas van a seguir siendo peligrosas. Ok, gracias, doctor. Esa última parte responde a la segunda pregunta. Lo que viene requiere una vacunación masiva y sistemática y global. De otra manera, va a persistir. Ok, tenemos varias preguntas, gracias. Tenemos unas preguntas también para la doctora Parada. Hay curiosidad por saber cuál es el tipo de asistencia que se ofrece, digamos, a los psicológico, emocional, que se está brindando a, digamos, los venezolanos impactados por el COVID-19. Y hay dos más. Una es referida más de tipo general a ¿cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Es que la sociedad civil se ha organizado para apoyar a la población o no? ¿Ok? Y una última para ustedes también es ¿cuánta asistencia y cuánta asistencia se requiere y cuántas personas deberían ser activadas para ofrecer esa asistencia? Nosotros estamos, como les decía, nosotros tenemos desde el 2016 yo creo que no tengo audio, ¿no? ¿O sí lo tengo? Sí, lo tiene. Sí, lo tiene. Sí. Nosotros tenemos desde el 2016, en una alianza con el Grupo Social CESAP, una sede de nuestro servicio de psicología, ¿no? Y ahí atendíamos como cualquier otro servicio en varias salones o algo por el estilo. Hemos hecho también jornadas a lo largo de estos 10 años, jornadas asistenciales masivas, y las combinábamos con charlas orientadoras, en donde le explicábamos a las personas cómo abordar un duelo, cómo intervenir en crisis. Cuando la época de las manifestaciones, ayudamos muchísimo a las madres de los héroes caídos, ayudamos mucho a los familiares también de los presos políticos. Hemos hecho todo ese tipo de jornadas.
En esa alianza con el Grupo Social CEPSAP y en estas, digamos que actividades de tipo asistencial, cuando podíamos hacerlo de manera presencial, hicimos unas alianzas maravillosas con muchas ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, como con el SECODAP, con Fe y Alegría todavía, con Cáritas, con la Conferencia Episcopal, con Cruz Roja Internacional y Nacional, digamos, con todas las ONG, con Caracas Mi Convive, entonces con Provene, que da la asesoría legal. Entonces, claro, ¿qué hicimos? Hemos estado en esas alianzas combinándonos para poder asistir en las comunidades. Inclusive hacemos visitas en el momento que no teníamos pandemia a las zonas populares. Cada semana íbamos para una zona popular en donde formábamos principalmente a las madres cómo educar sanamente a sus hijos, le dábamos apoyo, contención psicológica, de modo que al tener niños sanos podemos asegurarnos un adulto sano. Desde que arrancó el COVID, las 20 psicólogos que estaban ya en el servicio de psicología, ellas era un turno. Ellas decidieron en la pandemia utilizar de lunes a viernes, sin descanso, el uso de la línea telefónica. Por lo tanto, familiares o personas enfermas de COVID han llamado a la línea telefónica, ellos llaman, hay un triaje, 2 o 3 psicólogas atienden las llamadas, porque tiene que ser psicólogas quien atiende para reconocer el motivo de consulta, y le dicen en 2 o 3 días a usted la van a devolver la llamada para poder ser atendida. Y de esa forma es que se han atendido los miles de personas que les decía durante la pandemia. Pero también estamos claras que a veces no proyectamos demasiado las estadísticas porque tenemos digamos que cierto temor, aunque nosotros lo que brindamos es compasión, permitir el desahogo, la catarsis, damos orientación, aliviamos el dolor de cualquier tipo. Pero estamos claros que ONGs amigas han estado presas, han estado perseguidas, han estado, digamos, señaladas, porque, bueno, porque es una, como ustedes bien dicen, es una forma de actuar de los regímenes, ¿no? Y entonces nosotros nos consideramos libres de toda culpa porque nosotros atender el teléfono, escuchar a una persona durante 1 hora y orientarla, es simplemente darle apoyo emocional. Nosotros no necesariamente tenemos que hablar ni de política ni de nada, sino que hablamos del hijo, del marido, de cómo hace con tu sufrimiento, acuéstate temprano, cuídate aquí, hazlo esto, hazlo otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, la forma de ayudar a la sociedad civil es propagando y proyectando. Tenemos muchas psicólogas, hacen esta labor que estoy haciendo yo ahora, y todas son capaces de hablar de intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, abordaje al duelo, que son nuestros temas principales. No atendemos niños porque eso lo hace SECODAP, no atendemos enfermos mentales porque eso los remitimos a hospitales públicos o privados en la medida que ellos puedan, sino que damos acompañamiento en el dolor de personas en duelo, en crisis, en situaciones adversas, a personas de edad que están solas, a personas cuidadoras al cargo de enfermos para evitar el burnout que llaman, el agotamiento, el desgaste físico y psicológico, y hemos ido acompañándonos en las crisis de modo que ya nos han conocido tanto que a veces yo tengo una paciente que atendí hace 1 año y hoy me llamó y me dice, le quería contar cómo ha seguido mi problema, y perfecto, y entonces seguimos proyectando. Ya hay personas inclusive en el estado de Florida que nos están ayudando inclusive, y teníamos una en Francia, teníamos otras personas hasta en el interior. La Federación de Psicólogos también tiene su servicio de psicología, otras sociedades científicas también de alguna manera tratan de hacerlo, pero nosotros teníamos toda la logística para hacerlo. Y bueno, y ya saben, más que todo basándonos en ayuda al que sufre, compadécete del que sufre, tiéndele una mano. Y también hemos participado con la iglesia, por ejemplo, el Grupo Social CESAP está muy unido con Cáritas, entonces también escribimos, hacemos escrito, hacemos un poco de todo, lo que significa aliviar el sufrimiento humano. Así es. Doctora Parada, aparte de Cáritas y digamos de la iglesia y de ustedes,
hay más organizaciones de la sociedad civil que están movilizadas desde el punto de vista de apoyo a las personas que requieren asistencia psicológica. Bueno, como le decía, hay sociedades de psiquiatría que a veces también atienden los teléfonos, la Federación de Psicólogos que trabaja inclusive los fines de semana, todo por línea telefónica. Acuérdense que nosotros, sea semana radical o semana flexible, nosotros damos el ejemplo de mantenernos en casa y además no nos interesa por el miedo y el pavor que le tenemos a dónde nos podemos ir a mejorar del COVID. Y realmente estamos, como le digo, asociadas con muchas ONG y brindamos ese apoyo, esa asesoría. Nosotros tenemos también un programa educativo que llamamos Acompañando en el Dolor. Vamos a empezar a hacer la 5ª cohorte con personas inclusive del interior que no sean psicólogos para darles a ellos las herramientas. Nuestros temas son preciosos porque les enseñamos cómo comunicarse terapéuticamente sin ellos ser psicólogos, cómo ayudar a una madre en duelo, cómo ayudar en momentos de crisis a niños, a situaciones adversas. Y bueno, entonces los otros líderes comunitarios pues aprenden mucho de eso. Hay muchísimas ONG generosas en Venezuela y muchísima gente que trabaja bajo perfil sin necesidad de tenerlo registrado como nosotros, que están dictan asesorías legales, jurídicas, están médicos unidos, hacen todo lo posible. Todas las personas en Venezuela comprenden que ayudar al que tenemos, al prójimo, es casi un deber, una obligación y es un modo de vivir y nosotros mismos adquirir nuestro sentido de vida. Gracias, doctora. Escucharla y ver todo lo que están haciendo quienes están en el campo, en el sitio, ¿okay? En el país. ¿Okay? De verdad que enaltece nuestra ciudadanía y de verdad que infinitas gracias de nuestra parte. Aún los que estamos lejos. Se me olvidó agregarle algo, que sí. Alguien que nos ayuda son los medios de comunicación. Es impresionante la cantidad de emisoras de radio, más que todo de radio, que nos entrevistan todos los días por una razón o por otra, para que nosotros tengamos la oportunidad de dictar recomendaciones a la población. Pero del interior nos llaman de todas partes, todos los temas relacionados con la salud mental. De verdad que los medios de comunicación son extraordinarios y son preparados, nos hacen preguntas fundamentales para uno poder dictar esas recomendaciones. Ellos son la mano derecha, digamos, de las ONGs. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que hacen y nuestro mensaje a todas esas personas y a todas esas organizaciones que sigan, que cuenten con nosotros en la medida de las posibilidades que tenemos. Yo quería dar la palabra entonces para cerrar a nuestro embajador, pero antes quería invitarles y que pasaran la voz de que dentro de 2 semanas, el 5 de marzo, vamos a tener a 2 médicos venezolanos, ¿ok? Al doctor Esparza y al doctor Castro, ¿ok? Conversando sobre cuestiones más cuantitativas, números, las redes, datos, proyecciones, escenarios, ¿ok? Sobre COVID, de manera que están invitados, ¿ok? Y verán la invitación por las redes. Así que, señor embajador, le doy la palabra para que pueda cerrar el encuentro. Gracias, Álvaro. Bueno, no me queda más nada que agradecer una vez más a la licenciada Ana Contreras, a la doctora Marisabel Parada y al doctor Carlos Torres Viera por esas excelentes exposiciones sobre la situación, el alcance y los retos y desafíos de lo que significa tener COVID hoy en Venezuela, no solamente en el marco de la patología, del virus, sino también de nuestra salud mental. Como les dije al principio, Canadá se ha convertido en una verdadera bisagra humanitaria. Cada una de las conclusiones de este foro del día de hoy serán reportadas a la mesa de Canadá en Cancillería para que ellos, con su acostumbrada, digamos, eficiencia y seguimiento,
tengan ya una realidad sobre lo que nos han pedido saber y conocer más a profundidad. Sin duda alguna, no solamente Canadá tomará las medidas solidarias con relación a Venezuela, sino que estos oídos y estos seres humanos que hoy nos acompañan, estos venezolanos que están hoy en el foro, se van a convertir a su vez en voceros de esta realidad y voceros del apoyo que ustedes necesitan, porque no es no solamente un apoyo material en cuanto a temas de recursos, en temas de medicinas, buena aplicación de políticas públicas. También es un tema de generosidad y de solidaridad en cuanto a lo que nosotros podamos hacer en defensa de los médicos venezolanos. Ese es otro capítulo, en defensa de los derechos humanos de nuestros médicos, generando alertas de protección para aquellos médicos como ustedes que enfrentan y encaran no solamente las patologías y la realidad venezolana, sino un régimen que persigue y que selectivamente trata de reprimir a aquellos médicos valientes que no solamente con sus manos y que con su, digamos, posición galena hacen todo lo que tengan que a su alcance por los venezolanos, sino que elevan su voz por la vida de nuestros compatriotas. Compartamos el dolor de nuestra patria. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Álvaro, y a mi equipo de la Embajada. Que Dios bendiga a Venezuela. Buenas noches y nos vemos pronto en Venezuela, en libertad y en plena salud. Buenas noches. Gracias. Gracias, Orlando. Álvaro. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.